bendiga, amada iglesia, en esta tarde. Vamos a seguir tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que la palabra nos dice sobre el fruto del Espíritu, ya que eso es importante para nosotros como cristianos. Y pues la base es Gálatas capítulo 5, verso 22. Y vamos ya, ¿verdad? Ya vimos gozo, ya vimos paz, la paciencia. Ahora nos toca el fruto de la benignidad. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El amor dijimos que lo vamos a dejar hasta el final, porque es muy amplio ese tema, entonces vamos a ir a dejarlo al final. Pero ahorita ya vimos el gozo, que es algo bien importante en nuestra vida, la paz, no se diga, la paciencia, que está escasa, ¿verdad?, en estos tiempos. Ahora vamos a ver la benignidad. Pero antes de entrar al tema, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad? Padre maravilloso, te damos gracias en este tiempo porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque nos dejas saber y entender que necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder, Señor, conducirnos y para, sobre todo también, Señor, para tener esa paz, esa alegría, ese gozo que no se va tan fácilmente, Señor. ¿Cómo necesitamos ser llenos de ese fruto en nuestras vidas, Señor? Por eso no solamente queremos aprender y conocer, sino queremos pedirlo y queremos sentirlo en nuestro corazón y manifestarlo en nuestros actos. Y eso solo se logra, Señor, sujetándonos a ti, pidiéndotelo a ti, obedeciéndote a ti. Gracias porque yo sé que tú vas a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta tarde. Amén. Pues, la benignidad, hermanos. Fíjense que yo estaba muy confundida y decía, bueno, sigue benignidad, después bondad, y son meramente muy parecidas, hermano. Alguien que no entiende bien, podríamos dar un sinónimo de benignidad como bondad, pero fíjense que hay algo que llamó mucho mi atención, y dice que la benignidad se refiere al ser, a lo que yo soy. Dios es un Dios benigno, y lo probamos en la Biblia. Vamos a Pedro 2:3, ahí se nos dice que Dios es un Dios benigno, fíjense. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice así: así que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro le dice, ustedes ya vieron lo bueno que es Dios, lo bondadoso que es Dios, lo afable que es Dios, lo misericordioso que es Dios, porque Dios es un Dios benigno, hermanos. Y lo que me refiero aquí es que benignidad es algo que debe Dios producir en ti para que tú puedas hacer bondad. Fíjense, ahí está la gran diferencia, pequeña pero importante. La benignidad se refiere al ser y la bondad se refiere al hacer. ¿Puedes hacer actos de bondad sin ser benigno? Sí, hay gente que los hace porque tiene mucho dinero y dice, bueno, pues ahora voy a darle esto a un pobre, o voy a donarlo a un lugar donde estén tratando el cáncer. Pero cuando hay benignidad, hermanos, no solamente es porque te sobra o porque tienes de más, es porque hay una esencia en ti que viene de Dios, que es el Espíritu Santo el que la produce y la implanta en ti para poder ser una persona benigna, con tu ser, y la bondad con el hacer. Entendamos esto. Ahora, la benignidad viene del griego restotes, y es una palabra que se refiere a amabilidad, gentileza, misericordia. A eso se lleva esa palabra. Benignidad se traduce a excelencia de carácter, a un buen carácter. Hay personas que no solamente hacen cosas buenas, sino que en su persona, en su ser, tienen un carácter afable, tienen un carácter gentil, tienen un carácter amable. De esas personas que tú dices, bueno, que esta persona
no tendrá problemas, siempre está con una sonrisa, siempre está dispuesto, siempre está con una afabilidad tremenda. ¿Qué le puedes pedir que te diga que no? ¿Qué le puedes decir que te lo niegue? Siempre está buscando cómo hacer cosas buenas, bondadoso, ¿verdad? Entonces, la benignidad se traduce a una excelencia de carácter, a un buen carácter. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos ese fruto en nuestro carácter, hermanos? ¿O somos como el chayote, espinoso, como el puercoespín, ¿verdad? Que no lo pueden tocar porque ¿de dónde? Porque donde quiera tiene púas. Y Dios dice, no, sean benignos, tengan un buen carácter, sean afables, tengan una excelencia de carácter. Fíjense que ahí empieza la benignidad, en el carácter, en el ser. Efesios 4:32 nos dice, vamos a Efesios 4:32. Aquí está, vamos a buscarlo. 4:32 de Efesios dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, fíjense cómo lo expresa Pablo. Pedro habla y dice que Dios es un Dios benigno, en su esencia es bondad, en su esencia es afabilidad, en su esencia es amabilidad. Y si tú debes ser una persona benigna, que en tu ser seas benigno, para que después produzcas bondad. Antes ser, dice, benignos. No dice antes hacer benignidad, dice antes ser benignos, unos con otros, misericordiosos. Benignidad, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque esa es una excelencia de carácter, del griego charistotes. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que benignidad son producidos por el Espíritu Santo. La benignidad es producida por el Espíritu Santo. Ser benigno significa ser bueno con todos sin excepciones. Ahí está, sin excepciones. Vamos a Lucas 6:35. Lucas 6:35 nos dice de la siguiente manera: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prosperad y prestad. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjense, a veces uno dice, Señor, ¿por qué eres así de paciente, de benigno con la gente que es mala? Porque la Biblia en esencia nos dice, Él es un Dios benigno, Él es un Dios poderoso, benigno, fuerte, justo, pero hay benignidad en su ser. Y nosotros dice, amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar. Esto nos cuesta mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque en este mundo hay mucha gente que hace lo malo, que eso no es que no nos guste, sino que nos molesta porque es algo que está en contra de la palabra. Pero nosotros tenemos que ser benignos con ellos, hablándoles siempre de Jesucristo, hablándoles siempre de que cambien, de que Cristo es la solución, de que Cristo es el camino, porque eso es lo único que va a hacer que ellos piensen un poquito y entiendan un poquito el camino por donde está caminando, la senda angosta que están recorriendo, la senda ancha, más bien dicho, que están recorriendo, que es amplia, porque muchos siguen el camino ancho y pocos el camino angosto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ser benigno significa no tener preferencias. No digo, ay, bueno, pues con él sí voy a ser bueno porque él siempre me hace favores. O con él sí le voy a ayudar porque él siempre me ayuda a mí. No, es con todos. Benignidad significa con todos, sin excepción de personas. Dice el Señor aquí, porque Él es benigno, hablando de Dios, en el último párrafo de Lucas 6:35. Allí en Lucas 6:35 dice, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. O sea, porque Él es benigno con los buenos y con los
No, dice con los ingratos y los malos. Ok. La benignidad no se aprende ni se logra mediante esfuerzos humanos. Se recibe del Espíritu Santo. O sea, yo no voy a aprender a ser benigno simplemente por el hecho de estar en la iglesia. ¿Eso me va a ayudar? Sí, claro que sí me va a ayudar. Pero yo voy a aprender a ser benigno si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo habita en mí. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque el fruto es del Espíritu Santo, no es mío. Yo no lo produzco, yo a lo mejor en un momento quiero ser benigna y digo, voy a ser buena, voy a ayudar a alguien, no. Pero eso no nace siempre de mí porque es el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene que habitar en mi vida para que yo pueda mantener la benignidad a lo largo de mi camino cristiano, de mi andar cristiano, a lo largo de mi peregrinar en este mundo. Entonces, yo necesito mantener, ¿verdad?, ese camino cristiano en nuestras vidas para poder ser benignos. Vamos a la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 2:3. Vamos a Primera de Pedro 2:3. Nos dice que nosotros hemos buscado la benignidad del Señor, hermanos. Y eso ya lo vimos hace un momento. Ahora vamos a Tito 3:4. Tito 3:4 dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, otra vez me vuelvo a decir, cuando se manifestó esa benignidad de Dios, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Uno no se imagina, hermanos, cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Dice, ¿verdad? Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces nosotros nos sentimos dignos de esa benignidad de Dios, pero no somos, hermanos. Somos tan ingratos, somos tan olvidadizos, somos tan dados a hacer lo malo como lo hace el pueblo de Israel, que si no fuera por la benignidad de Dios, hermanos, no estuviéramos aquí. Pero se manifestó la bondad de Dios, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, porque vino a salvarnos, y su amor para con los hombres. Entonces, hermanos, un claro ejemplo de benignidad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo podemos tener esa benignidad en nuestras vidas? Pues yendo al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, tú que eres el Consolador, el que está con nosotros en estos tiempos de gracia, entra en mi vida. Ese fruto que tú das, que tú produces, implántalo en mí. Ponlo en mí, quiero reflejarlo, quiero tenerlo, quiero que a lo largo de lo que camine con el Señor, no sé cuándo Él venga o cuándo yo muera, pero mientras que eso sucede, mientras que cualquiera de estas dos cosas pasan, ya sea que Cristo venga o que yo muera, quiero caminar en el fruto del Espíritu y andar en el Espíritu para poder estar firme. Entonces, hermanos, es muy importante entender que nosotros, hermanos, necesitamos ser personas benignas unas con otras. Dice la palabra ahí en Efesios, capítulo 4, verso 35, verso 32, que seamos benignos unos con otros, ¿verdad? Que seamos benignos unos con otros. Es muy importante, hermanos, que la benignidad se refleje en nuestro comportamiento. ¿Cómo se va a reflejar la benignidad en nuestro comportamiento? Porque ya va a estar implantado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que lo produce. Y se va a reflejar cuando nosotros proclamamos a Cristo, cuando nosotros hablamos de Cristo. Ahí estamos siendo benignos, hermanos, porque estamos teniendo compasión de este mundo perdido, de estos jóvenes perdidos, de nuestros adolescentes perdidos. Estamos siendo benignos cuando proclamamos el Evangelio, cuando proclamamos las buenas nuevas, cuando demostramos una estabilidad en nuestra vida con ternura, con compasión, no solamente con lástima, sino con ternura y compasión por aquellas personas, hermanos, que pueden tenerlo todo, humanamente hablando,
pueden tener una buena casa, un buen trabajo o una buena economía, pero que no están dentro de los caminos del Señor y su vida todavía tiene un enorme hueco que no van a poder llenar si no hay alguien que les hable, sea benigno con él y les hable de lo grande que es Dios, de la salvación que vino a traer, de la bondad, de la benignidad que vino a reflejar para cada uno de nosotros. Entonces la benignidad se refleja cuando proclamamos. Fíjense que a veces no lo entendemos, pero cuando tú proclamas a Cristo, estás siendo benigno. A veces pensamos que benigno solamente es cuando yo voy y le ayudo a alguien a cargar sus bolsas, yo voy y le ayudo a alguien, no sé, a barrer la calle. Eso es bondad, ¿verdad? Y es bueno porque es otro fruto del Espíritu, es otro importante fruto. Pero la benignidad se refleja en esa compasión, en ese amor que el Señor tuvo para con nosotros cuando nos alcanzó. Y nosotros ahora tenemos esa tarea, esa encomienda de ser benignos con aquellos que todavía no escuchan las buenas nuevas de salvación. Ahora, la benignidad es considerada como una esencia nacida y creada para el bien. ¿Y quién da eso? Solamente el Espíritu Santo. Lo bueno, todo lo bueno desciende de Dios. Todo lo afable, lo bondadoso, dice Pablo, todo lo de buen nombre, desciende del Señor. Y entonces, hermanos, la benignidad son valores de algo o de alguien que es considerado bueno en su esencia. O sea, no solamente en su hacer, sino en su esencia. Dios es bueno. Mucha gente lo sabe y dice, ay, Dios es bueno. Pero ellos también tienen que reflejar esa bondad de Dios. Ellos también tienen que reflejar, nosotros también tenemos que reflejar esa benignidad de Dios, porque somos creados para hacer buenas obras, dice la palabra. Y como esencia estamos siendo creados para hacer el bien, para hacer el bien, hermanos. La benignidad, hermanos, es algo que te lleva a ser sincero, a ser comprensivo y a ser tolerante. Cosas que en estos tiempos no se ven mucho. Hay gente que vive, ¿verdad?, de mentira en mentira, de engaño en engaño. Vive sin comprender ni siquiera a su propia familia. Vive siendo intolerante, no puede pasar algo porque explotan, gritan, riñen, pelean, maldicen. Pero la benignidad te lleva, hermanos, esa esencia del bien te lleva, que debe habitar en ti, que es implantada por el Espíritu Santo si tú lo buscas y si tú lo pides, te lleva a ser sincera, a ser comprensiva y a ser tolerante. ¿Cómo necesitamos, verdad, en estos tiempos tan marcados por la violencia, tan marcados por la ingratitud, tan marcados por la impaciencia, por la mentira, hermanos, por el engaño, por el fraude, tan marcados por eso hoy en día? ¿Cómo necesitamos gente benigna, que tenga la esencia del Espíritu Santo en sus vidas y que sea íntegro, porque en él hay la esencia nacida y creada para el bien? ¿Cómo deberíamos levantarnos cada mañana tú y yo y decir, yo nací para hacer bien, porque no soy bueno, pero el Espíritu Santo que habita en mí me va a llevar a hacer cosas buenas, productivas, a ser sincera, a ser comprensiva, a ser tolerante? ¿Cómo necesitamos recordar a otros, pero también a nosotros mismos, recordarles que somos gente benigna? Somos gente benigna. El salmista David, hermanos, nos habla ya en el libro de Salmos. Vamos a Salmos capítulo 18. Entonces, Salmos 18,
el verso 35. Aquí David está hablando y dando acciones de gracias porque Dios lo había rescatado de muchos enemigos que David tenía, de muchas circunstancias difíciles que David experimentó a lo largo de su vida, desde que Dios le dijo, ¿verdad?, que él iba a ser el rey de Jerusalén, de Israel, hasta que llegó al trono. Él experimentó muchas circunstancias adversas, pero nunca se olvidó de la benignidad de Dios y nunca se olvidó de la bondad. Si hay algo que me admira de David fue que muchas veces tuvo a su enemigo en sus manos, al rey Saúl, para cortarle la cabeza, para degollarle, y lo tenía ahí y nunca lo hizo, porque su esencia era de benignidad, porque sabía que Dios a él lo había perdonado también muchas veces, y él podía ser tolerante y sincero y comprensivo y compasivo. Y cuántas veces hemos leído, ¿verdad?, la narración de cuando David dice, mira, Saúl, aquí tengo un pedazo de tu capa, estuve ahí, pero líbrame el Señor de tocar al ungido de él, sabiendo que él podía ser rey más pronto, ¿verdad? Porque si mataba a Saúl, pues podía ser rey más pronto, pero él sabía que Dios le había prometido ese tiempo, ese reinado, y él esperó pacientemente y fue benigno muchas veces con Saúl. Dice así la palabra de Dios ahí en el Salmo 18, verso 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Porque tú eres bueno, Señor, solamente porque tú eres bueno he podido llegar hasta aquí, le estaba diciendo David, por tu bondad, por tu benignidad, por tu comprensión, por tu amabilidad, por tu gentileza, Dios. He podido ser engrandecido, porque ¿quién soy yo? Decía David, soy el más pequeño de la casa de mi padre, el más pequeñito, y aún así tuviste a bien escogerme. Y David se sentía honrado, pero no solamente se sentía honrado, hermanos, sino que él sabía demostrar esa benignidad con las personas y lo sabía hacer. Qué importante, ¿verdad? Es en estos tiempos demostrar nuestra benignidad. Primero, proclamando las buenas nuevas de salvación. Una forma de ser benignos, si te cuesta mucho lo otro, proclama. Así estás siendo benigno porque estás trayendo una luz a una persona que vive en la oscuridad. Estás trayendo una luz a una persona que está en tinieblas, que no tiene esperanza, que no tiene paz, que no tiene salida, pero que tú le estás diciendo, mira, aquí está la puerta, aquí está el camino. Es Jesús, porque Él lo dijo. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él vino a traer buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que tú y yo seamos benignos y tengamos, ¿verdad?, esa manera de demostrarlo, proclamando, siendo sinceros, siendo comprensivos, siendo tolerantes, porque el Espíritu Santo que estamos pidiendo y que le decimos cada mañana, te necesitamos, necesita gente, ¿verdad?, que sepa que en esencia, en su ser, necesita ser benigna para reflejar con su hacer obras, hechos, prácticas bondadosas. Entonces, la benignidad se traduce a excelencia de carácter, un buen carácter. ¿Cómo estamos con nuestro carácter? Sería la pregunta. Estamos, como te dije hace un momento, como el puercoespín, como el chayote que no hay por dónde agarrarlo. ¿Por qué? Porque tiene demasiada aspereza. No está siendo benigno. La persona benigna es una persona afable, bondadosa, gentil, amable. Que el Señor, que es todopoderoso, nos ayude a ser así, hermanos. Ser benigno significa ser bueno en todos, con todos sin excepción. Y lo leímos en la palabra. Dice, el Señor es benigno con los malos y con los ingratos. Yo sé que es más fácil ser benigno con la gente
que nos apoya, que nos echa la mano, que nos hace favores, que nos procura. Pero la palabra dice que el benigno no hace excepción de personas. Entonces, hay que ver cómo estamos en ese punto. Y la benignidad, hermano, no se aprende, ni se logra, ni se escala. La benignidad es algo que se da del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es por esfuerzo humano. Dice, ay, es que yo quiero ser bueno, necesito ser bueno porque pues así debo ser. No, lógicamente sí, pero necesitas decir, necesito al Espíritu Santo porque yo no soy bueno y Él me va a ayudar porque Él es el que es bondadoso y va a poner en mí esa benignidad en mi carácter, en mis acciones, en mis hechos, en mis palabras. Y entonces vamos a poder lograr ser benignos, hermanos. Ayúdenos, Dios, porque el fruto es algo bien bonito que nos hace madurar, pero que no muchos tienen este fruto, porque es algo muy vasto que abarca muchas áreas de nuestra vida. Por eso, cada parte de nuestro ser se la tenemos que entregar al Espíritu Santo. Y en esta tarde el Señor nos está llamando a entregarle nuestro carácter al Espíritu Santo. Basta de decir, este carácter así es mío, me gusta. No, hay cosas que tenemos que pulir y que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Solamente el Espíritu Santo puede pulir nuestro carácter, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras palabras. Entonces, vamos a pedirle en esta tarde al Espíritu Santo, que es el que produce el fruto del Espíritu, para que Él esté en plenitud en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. Padre maravilloso, gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú nos dices que la benignidad tiene que ver con el hacer, con el ser de nosotros, con nuestra esencia, creados para ser gentiles, bondadosos. Y cuando tengamos esa benignidad que es producida por el Espíritu Santo, la vamos a poder reflejar en hechos de bondad. Pero necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Necesitamos de esa presencia que no deja cavidad a otras cosas que a veces también quieren apropiarse de nuestro corazón, que quieren apropiarse de nuestros hechos, de nuestros pensamientos. Espíritu Santo, ven y trae el fruto de benignidad a mi vida. Ven y trae el fruto de benignidad a esta iglesia que tanto lo necesitamos. Necesitamos gente que proclame la palabra, gente que sea gentil, gente que sea sincera, gente que sea tolerante, gente que no sea ingrata, que tenga, Señor, en ellos la esencia de esa presencia de bondad tuya, porque tú eres un Dios bondadoso. Dice la palabra que te manifestaste en bondad a los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio de nosotros. Queremos que tú tomes el control, que tú llenes nuestras vidas cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Yo sé que ya están allí en sus casitas, descansando, o llegando del trabajo, o haciendo X actividad. Pero ahí donde están, reciban un caluroso saludo. Les amamos en el amor del Señor y les seguimos invitando a que estén en la casa de Dios. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Si hay algo que va a ayudarnos a crecer es estar en la casa de Dios. Si hay algo que nos va a ayudar a tener el fruto del Espíritu en nuestra vida es estar en la casa de Dios, porque aquí hay bendición de Dios. Entonces, hermanos, les invito los días miércoles, hay oración vía mí a las 8:30. No deje de orar, no deje de interceder por la iglesia, hermanos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros varones, por nuestras mujeres, por los grupos de alabanza que hay en la iglesia, por los sugieres, hermano, porque necesitamos todos orar los unos por los otros. También se les invito a estar escuchando las diferentes enseñanzas que se van a subir en lo poquito que queda de este año 2022, hermano.
Ya nos está diciendo adiós, pero Dios va a estar presente con nosotros hasta el fin de este año, y si nos presta vida y nos deja seguir, a inicios del otro año también. Así que sintonicen, busquen ahí en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, ya sea por un celular, una tablet, su computadora, busque, ¿verdad? La página es Iglesia de Dios, Fe, Esperanza y Caridad. Iglesia de Dios, Fe, Esperanza y Caridad. Ahí busque y ahí va a encontrar enseñanzas, reflexiones y palabra que va a edificar nuestra vida. También los días domingos, hermanos, estamos teniendo un tiempo hermoso de oración a las 9:30. Véngase si usted tiene ese sentir de orar, si usted tiene, y no es solamente ese sentir, sino esa imperiosa necesidad que es orar. Véngase a las 9:30, aparte un tiempo. Yo sé que a la semana usted va, viene, pero el domingo dele ese tiempo al Señor, ¿verdad? Que no se va a arrepentir, hermano, porque Dios es un Dios veraz y Él hace las cosas. A las 9:30, a las 10 iniciamos con clases para diferentes departamentos, mujeres, jóvenes, niños, caballeros. Vénganse, estamos tocando temas muy vigentes, muy contemporáneos, muy de hoy, que nos ayudarán a nuestro crecimiento y nos van a ayudar a fortalecernos, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde el enemigo está buscando mentir, robar y destruir, que es el trabajo de él, ¿verdad? Y no queremos que nadie se pierda. Por eso, véngase, aprenda, congréguese. Y a las 11 estamos teniendo un tiempo unido, todos aquí, para aprender de los libros de la Biblia. A veces no sabemos ni por qué se llama Levítico, ni por qué se llama Éxodo, ni cuántos capítulos tiene. Y todo eso te ayuda, porque te fortalece en conocimiento, pero también te fortalece en fe. Entonces, véngase a la escuela dominical a las 11, y a las 12 vengamos a bendecir y a proclamar el nombre del Señor, unidos como un solo cuerpo que somos, y que Cristo viene por la novia que somos nosotros, la iglesia. Y qué hermoso que nos encuentre aquí alabándole, adorando, ¿verdad? No sabemos cuándo va a venir, qué tal si es un domingo y estamos aquí, ¿verdad? Y estamos usándonos y preparándonos para hacerlo por la eternidad, ¿amén? Entonces, véngase el domingo a las 12 a nuestro tiempo de culto general. Está usted cordialmente invitado. Que el Señor les bendiga, que sigan bien, muchas bendiciones. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.